Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que, como siempre, ya saben, vamos a analizar las cuestiones más relevantes que hemos publicado en este periódico durante la última semana, como por ejemplo esa investigación de anticorrupción por presunta prevaricación a la alcaldesa de Valencia tras una exclusiva de este periódico. Hablaremos de este asunto con nuestro compañero Jorge Mestre, que es el que ha estado publicando todas estas informaciones. Además, Pelayo Barro nos va a dar nuevos detalles de la investigación del accidente de Adamuz. No se lo pueden perder. Y con Enrique Recio hablaremos sobre la regularización masiva de inmigrantes. Además, como siempre, vamos a abrir página deportiva y también página social con Adrián Ortega y también con Marina Ocho. Arrancamos ya. Y arrancamos ya saludando, como siempre, al director de The Objective, Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí una vez más. Igualmente, Álvaro, para hablar además de una cuestión que ha sido muy comentada y que tú estuviste presente, y lo habrán leído ustedes en nuestro periódico, el artículo que hiciste, a colación de ese premio que le han dado al rey emérito, al rey Juan Carlos I, en Francia, ¿no? Aquí. Y has estado presente y has narrado cómo fue ese acto, cómo has visto al monarca y, bueno, has retratado un poco lo que está ocurriendo en España, que parece que, uno no es profeta en su tierra y eso el rey emérito es consciente de ello, pero claro, es tan evidente, encima en una república, pues se le hace el homenaje que aquí no se le hace. Sí, es un contraste, ¿no? Una paradoja, ¿no? Que el rey Juan Carlos en Francia pues tenga una consideración bastante buena y en España pues esté repudiado, ¿no? O al menos obligado a vivir fuera, ¿no? Y a no entrar en la que ha sido su casa durante décadas, ¿no? En el Palacio de la Zarzuela. Tuve la oportunidad de ir a este acto, fui invitado por los autores del libro, tanto por Logans Debré como por el propio Juan Carlos I, formé parte de un grupo muy reducido de personas, con lo cual estoy muy honrado y muy agradecido. Entiendo que mi presencia allí era un gesto hacia el periódico, más bien, porque probablemente así lo entendieron los dos, ¿no? Y fuimos pues un grupito muy pequeño de personas, en torno a 10-12 personas, españoles, ¿eh? Los demás que acudieron fueron franceses y la verdad es que fue un acto muy bonito, en donde bueno, pues pudimos ver el cariño que se le tiene a Juan Carlos I y sobre todo el respeto que se le tiene por su obra política, por lo que hizo con España, sacando un país de la dictadura y convirtiéndolo en una democracia, cuando él podía perfectamente haber elegido quedarse con plenos poderes, ¿no? O sea, haberse convertido en una especie de rey a la marroquí. Y no eligió ese camino, que podía haber sido a lo mejor el más goloso para alguien con poder, y prefirió renunciar a ello. Algunos, desde luego, sí, lo vemos muy cerca. Claro. Entonces, bueno, fue un acto bonito. Luego tuvimos la oportunidad, estas 10-12 personas que acudimos desde España, de tener pues una reunión con él por la tarde. Y la verdad es que me lo encontré muy bien, ¿eh? Realmente las imágenes que se han visto del discurso del rey son un poco engañosas, porque él tuvo que dar el discurso en unas circunstancias un tanto especiales, le pusieron un taburete en donde él estaba muy incómodo. Y lo cuentas en tu noticia, Sí, también la sí, letra, ¿no? Del eso es. escrito, Le eso pusieron, tiene claro, le imprimieron el discurso en una letra muy pequeñita que casi no la leía bien. Entonces, claro, cuando tú ves el vídeo da la sensación de que el rey está fatal, pero es todo lo contrario. El rey está perfectamente lúcido y perfectamente en condiciones. Lo único que, claro, tiene algunos problemas de movilidad porque le han operado ya varias veces y tiene 88 años, pero la conversación que yo tuve la oportunidad de tener con él esa tarde fue muy buena y realmente me encontré pues, a una persona en sus plenas facultades y además muy cariñoso y muy, ¿cómo decirlo?, añorando mucho España y echando de menos estar más aquí, poder visitar más a su familia, a sus amigos. Y bueno, la verdad es que son unas circunstancias un tanto especiales y extrañas en las que él se encuentra, pero yo confío, fíjate, Rocío, en que cuando pase el tiempo, conforme va pasando el tiempo y seguramente si hay un cambio de gobierno, el rey pueda regresar y pueda pasar más temporadas en España. O sea, yo creo que esa situación me parece que está llegando ya a sus últimos días.
Bueno, veremos qué pasa porque es algo de lo que, bueno, se ha hablado mucho durante lo que llevamos de año y esa petición y esa necesidad está ahí y esa también debate político que se ha generado al respecto de si tiene que volver o no, Ujú. está ahí. Entonces, bueno, Hombre, veremos es qué que yo en la ocurre. reflexión que hago al final del Mm, artículo que tú citabas, que se titula precisamente Francia se rinde una vez más a Juan Carlos I, yo la última reflexión que hago ahí es cómo es posible que este señor tenga que estar viviendo fuera de España cuando no tiene cuentas pendientes ya con la justicia y cuando no tiene nada a sus espaldas, y sin embargo en España tenemos delincuentes no solo condenados, sino confesos por las calles y nadie les expulsa del país. Es decir, aquí hay políticos mm. con delitos gravísimos que han hecho auténticas burradas y nadie les exige que vivan fuera, ¿no? Y que se vayan de España, ¿no? Incluso algunos de ellos hasta se pasean por los platós y las televisiones, ¿no? Entonces, bueno, es un tanto paradójico que seamos tan injustos o tan severos, por así decirlo, con quien ha sido rey de España durante tanto tiempo y con quien ha tenido, yo creo que dos gestos de gran generosidad. Uno es el que decía yo al principio, que supo delegar y desprenderse de los poderes que recibió heredados, por así decirlo, de Francisco Franco. Y el segundo gesto de generosidad es que abdicó en su hijo cuando tampoco no estaba obligado a ello. Veremos qué pasa. Al final esto ocurre en otras circunstancias y la historia pone a cada uno en su sitio y probablemente es triste porque se le recordará y pasa muchas veces cuando ya a lo mejor no esté, pero es algo que ocurre y suele pasar, pero bueno, En España enterramos muy sí, bien, pero sí, yo espero que que Juan sea Carlos antes. I dure muchos años con vida, porque tengo muchas conversaciones pendientes todavía con él y me gustaría poder tenerlas. Hombre, aquí una entrevista, por No, supuesto. bueno, entrevista supongo que no nos dará, pero sí que creo que es un personaje interesantísimo y aprovecho una vez más para recomendar la lectura de su libro, porque me parece que es en fin, un libro apasionante, interesantísimo y muy adecuado para leer cualquier español, ¿eh? O sea, me parece que no se le ha reconocido lo suficiente a ese libro en España. Se le ha criticado también muy injustamente a la autora y al propio rey, y el libro es un documento histórico sin precedentes porque es la primera vez que tenemos el testimonio directo de un rey explicando su vida. Ya nos hubiera gustado tener el mismo documento de otros reyes Mm, anteriores, ¿verdad? O sea, y sí, no tenernos que enterar por historiadores total. y por gente de Con ese segunda y sesgo, tercera ¿no? mano, Es que ¿no? al final Claro. es un documento histórico valiosísimo. Vamos a hablar, Álvaro, vamos a arrancar ya con nuestro podcast. Hoy tenemos temas muy variados. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que está ocurriendo y hemos publicado en Valencia con esa investigación de anticorrupción a la alcaldesa de Valencia y a más concejales. Hablaremos enseguida con nuestro compañero Jorge Mestre. También vamos a hablar sobre más cuestiones del accidente de Adamuz, Oh, de la investigación con tremendo, tremendo. Pelayo. Sobre todo en esto es que es pensar en las víctimas. Es que ha pasado 2 meses y estas víctimas y familiares de víctimas tienen que estar viendo todo esto que estamos publicando, que es la verdad de la investigación. Y yo la verdad que se me remueve el cuerpo solo de pensar cómo lo están sintiendo Es ellas. gravísimo todo lo que estamos publicando del accidente de tren, todo lo que estamos publicando del apagón de hace un año, y es gravísimo cómo no cae nadie, no dimite nadie, nadie asume responsabilidades por todo lo que estamos contando, ¿no? Pero bueno, espero que en algún momento haya al menos consecuencias penales para los que hayan cometido delitos, porque lo que estamos publicando es de una enorme gravedad, ¿no? Y respecto al tema de Valencia, que es verdad que probablemente pues no tenga tanta relevancia o tanta gravedad como otras cosas que publicamos en este periódico, pero al menos sí que creo que demuestra que este periódico hace su trabajo y al final nos dedicamos a hacer de contrapoder, a vigilar al poder, y en este caso pues le ha tocado a una alcaldesa del Partido Popular y bueno, pues ahora mismo en ese ayuntamiento hay 5 concejales, contando a ella, investigados por anticorrupción, 3 del Partido Popular y 2 de Vox, y todos por informaciones publicadas en este periódico. Por tanto,
Bueno, no voy a decir que me alegre por ello, porque nadie se puede alegrar, o yo al menos no me suelo alegrar de que le vaya mal judicialmente a nadie, pero sí que es cierto que nosotros estamos demostrando que, bueno, no somos insensibles a cualquier tipo de irregularidad que se pueda producir en cualquier administración. A nosotros nos da igual el color político y creo, además, te diré, Rocío, que a los políticos les interesa y a los partidos políticos les interesa que los periodistas sigamos haciendo nuestro trabajo y que sigamos señalando a aquellas ovejas negras que vayan apareciendo, porque va en beneficio de todos detectar esos casos cuanto antes para poder apartarlos y para que la política pues siga siendo limpia. Pues vamos a arrancar, si te parece. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Y en este punto nos vamos ya a Valencia y conectamos con nuestro compañero Jorge Mestre. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás, compañero? Que estás siguiendo, la verdad, el detalle y contando pues mucha información en exclusiva sobre esa nueva investigación que está poniendo un poco nervioso al Partido Popular. Anticorrupción investiga por prevaricación a la alcaldesa de Valencia. Esto fue todo tras una exclusiva de The Objective. Se investiga también a la presidenta del Puerto de Valencia, 2 concejalas, a 4 trabajadores públicos. Bueno, vamos a comenzar desde el principio, por si hay algún oyente, algún lector despistado que se le haya pasado un poco por alto esta situación. Esto, ¿a raíz de qué viene, Jorge? Cuéntanos. Bueno, pues nosotros en The Objectives, desde el pasado mes de febrero, venimos contando que desde el Ayuntamiento de Valencia y del Puerto de Valencia impulsaron pues un total de 7 plazas, digamos, plazas públicas de trabajar para puestos públicos, completamente hechas a medida para determinadas personas, es decir, para ser colocadas a dedo e infringiendo, bueno, pues lo que marca la ley en cuanto a los principios de igualdad, de mérito, de capacidad, de libre concurrencia, para que cualquier ciudadano español o incluso de la Unión Europea pueda presentarse a estas plazas siempre que cumpla los requisitos. Sin embargo, bueno, pues estas plazas estuvieron diseñadas ad hoc y fueron supuestamente amañadas, y eso es ahora mismo lo que está investigando la Fiscalía Anticorrupción. Pues esas noticias de The Objective las que motivaron, bueno, pues que el partido Compromís, en su grupo municipal en Valencia, pues recopilase todas esas noticias y las llevase a la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, esta semana ya se ha hecho público, se conoce que el Ministerio Público pues efectivamente ha incoado diligencias preliminares de investigación, bueno, pues para recopilar toda la información, todos los expedientes y demás. Lo que ocurre es que lo que suele pasar en muchas ocasiones es que cuando los afectados se pensaban que ya se sabía todo, bueno, pues está todavía, estamos deshaciendo el ovillo y estamos destapando nuevas irregularidades que desde luego, bueno, pues llaman poderosamente la atención y son toda una amenaza para la estabilidad del gobierno municipal del Partido Popular con Vox en Valencia, ¿eh? Y que han provocado, Jorge, una verdadera convulsión en Valencia, precisamente, pues al estar investigados a la alcaldesa, 4 concejales, como dices, del PP y Vox. Y decía yo al inicio, cuando te presentaba, por eso, por si hay algún despistado, algún lector, algún oyente que no se hubiese enterado de estas informaciones que venimos publicando desde febrero, y también por otros que nos cuestionan o a veces nos critican diciendo que solo comentamos o denunciamos o escribimos en nuestro periódico exclusivas que puedan ir en contra del Partido Socialista o del Gobierno central. No, señores, para que vean ustedes. O sea, en The Objective analizamos e investigamos todo, y esto es una prueba. Esta dura investigación de anticorrupción a raíz de una noticia de The Objective, una noticia de nuestro compañero Jorge Mestre, y que ha provocado y está provocando pues temor absoluto y una verdadera convulsión en el PP de Valencia. Y bueno, es que esto es extensible al final. Has contado también, Jorge, estos días que precisamente una de esas plazas investigadas las dio Catalá en Valencia tras una criba masiva previa al examen. O sea, esto levanta todas las Sí, sospechas también.
Claro, vamos a ver, eso es en la Fundación Turística Municipal. El problema de todos los ayuntamientos o las fundaciones, organismos autónomos, etcétera, que muchas veces se escapan del control de los partidos de la oposición y de la fiscalización que le puede someter, bueno, pues cualquier ciudadano. Entonces, en el caso este de la Fundación Turística que se llama Visit Valencia, se presentó uno de estos enchufados que está siendo investigado por la Fiscalía, pero uno de los requisitos que vamos, que era fundamental para acceder a esa plaza era que todos los aspirantes fueran personal laboral público o funcionario en el momento no solo de presentar su candidatura, sino incluso de pasar el examen oposición. Es decir, en todo el proceso. ¿Qué ocurre? Pues que este hombre fue despedido de la empresa, bueno, del organismo en liquidación, el Consorcio Valencia 2007, que era un consorcio público entre el Gobierno central, la Comunidad Valenciana, o sea, el gobierno regional y el Ayuntamiento de Valencia. Este consorcio donde trabajaba esta persona, bueno, pues él fue despedido el 16 de octubre del año 2024 y el examen oposición tuvo lugar pues a finales de dicho mes. Es decir, ya llevaba 15 días fuera, o sea, estaba en el paro, se había cobrado su indemnización. O sea, es decir, era un hombre, pues, en las listas del paro como otros millones de españoles que forman parte de las listas del INEM. ¿Qué ocurre? Que si, pese a todo, pese a ello, bueno, pues él fue finalmente el candidato que consiguió la plaza. Y resulta que previamente a él, claro, un montón de personas, estoy hablando de si al final imagínate que fueron, pues no sé, 18, 19 candidatos que los presentaron pues, su candidatura, pues hubo 16 que de un plumazo fueron eliminados, fueron inadmitidos por no cumplir el requisito efectivamente de ser funcionarios o personal laboral público. Entonces solo quedaron tres. De esos tres está este, que no solamente ya no era funcionario en el momento de hacer el examen, los otros dos, que fueron, por supuesto, en el proceso del examen declarados no aptos, nunca se supo qué nota habían conseguido, solamente aparecía la nota del que había sido apto, y de los otros directamente se decía no aptos. O sea, no sabemos a día de hoy si estaban muy cerca o es que habían suspendido o qué había ocurrido o quiénes eran, porque no sabemos quiénes eran. Entonces es todo muy sospechoso. Y hoy, este viernes, publicamos además que la candidatura del adjudicatario, del que consiguió la plaza, su candidatura se fue presentada y fue admitida fuera de plazo. O sea, fuera, claro, de los términos legales recogidos en la convocatoria. La convocatoria cerraba el plazo para presentación de candidaturas el 30 de mayo de 2024 y este hombre no presentó la suya hasta por lo menos el 5 de junio. Es decir, hubo una serie de candidatos que fueron descartados de un plumazo por el Ayuntamiento de Valencia y, sin embargo, a este le cogen la candidatura fuera de tiempo y encima, aún no siendo funcionario, le acaban enchufando en el puesto de administrativo. Entonces, claro, esto clama al cielo y esto, bueno, desde luego es vamos, en fin, ya está investigando la Fiscalía los delitos posibles de prevaricación y de tráfico de influencias. Y yo no sé si incluso habrá alguno más, ¿no? ¿Qué otra de las cosas? Bueno, pues es que si quieres comentamos lo de la exclusiva que llevamos hoy. Sí, sí, claro, comentamos también, comentamos porque claro, es que esto, como decías, es una madeja que se va deshaciendo, que tú estás ahí analizando y esto tiene todavía vistos de seguir aumentando pues en preocupación y en gravedad. Sí, sí, sí. Mira, hoy contamos en las páginas del periódico, bueno, damos unos audios en exclusivos de la mano derecha de María José Catalán, la alcaldesa de Valencia, donde verbaliza toda esta operativa de los amaños de las plazas de funcionarios que se estaban cocinando. Y lo hace de una forma, es decir, tan abierta, tan pública, una reunión con los trabajadores de este ente que estaba en liquidación, que os he dicho que se llama, bueno, pues el Consorcio Valencia 2007, y les dice abiertamente, bueno, dónde él había conseguido ya 7 plazas, esa convocatoria a las que ellos se podían presentar, y donde les dice además que algunas de estas plazas alguien nos ha presentado, pero que no se preocupe, que siempre se puede abrir la mano
para que el que llegue tarde, que es lo que pasó con lo de la Fundación Turística, presente su candidatura. Esto no es nada serio, o sea, esto es muy fuerte. Que estén jugando de esa manera cargos públicos con los recursos públicos, ¿no? Con el dinero de todos nosotros. No solamente, además, dice que hay 7 plazas, habla de esto, incluso dice quien quiera algo que me llame en privado, que lo Es hablamos, que lo solucionamos. un mercadeo absoluto con plazas públicas que pagamos todos nosotros y que todos los españoles tienen derecho a presentarse de la manera y tener derecho a un acceso limpio y legal. Es desde luego un caso muy preocupante y veremos porque, como dices, Jorge, todo esto parece indicar que es el principio y que se habla, pues en esos audios se puede percibir, como contabas, que se habla con una naturalidad como si no fuese algo único, como si hubiese Efectivamente. Como el como si que va a fuese algo comprar al natural, mercado. claro, como el que va cualquier día al supermercado a hacer la compra. Exacto. O sea, yo, vamos, cuando escuché los audios que hemos conseguido, no daba crédito a lo que estaba oyendo, que es decir, que una persona fuera concejal de gobierno, Pepe María Olano, José María Olano, que es como se llama, de la mano derecha de María José Catalá, el concejal de grandes proyectos de la ciudad de Valencia, haciendo ese tipo de declaraciones, ¿no? Y en los próximos días vamos a seguir destapando más audios porque tenemos más material sonoro para que nuestros lectores se hagan una idea de la magnitud de este escándalo, ¿no? Es decir, y como tú dices, esto es la punta de un iceberg y que, bueno, pues la reacción de la alcaldesa ha sido en todo momento, pues bueno, minimizar el impacto, amenazando a la oposición con que ella también puede sacar papeles, no sé, como intentando, pues eso, coaccionar, amedrentar a quien... Bueno, pero es que vamos a ver, la justicia está para eso. O sea, si ella en algún momento mm, había visto alguna irregularidad, lo que tenía que haber hecho era denunciarla, no, digamos, utilizarlo como moneda de cambio para si tú no me denuncias, yo no te denuncio, ¿no? O sea, que esto no, la política no funciona así. La política, es decir, la obligación de cualquier cargo político o público es poner en manos de la justicia, de la fiscalía, si ve cualquier irregularidad cometida por alguien. No sé, eso de callárselo y utilizarlo como amenaza. Y la verdad es que, bueno, pues aparte de estos comentarios digamos, de lo que estamos hablando, bueno, pues también dice más, ¿no? Es decir, implica el concejal Pepe Mariolano a incluso 3 secretarios municipales, a varios servicios, me refiero a lo que son servicios municipales, en todo este entramado. Incluso llega a decir que no quiere decir la palabra forzado, pero que se ha leído la ley hasta donde se puede leer, ¿vale? Entonces, y bueno, y ya finalmente, como colofón, dice que en los requisitos se había puesto lo de las convocatorias, la condición de empleado público para que la gente que se quisiera presentar sus candidaturas, porque decía que era un requisito fundamental para de esa manera reducir la competencia. Es Ujú. alucinante. Es increíble. Pues Jorge, muchísimas gracias. Enhorabuena por este trabajo. Te seguimos sin duda leyendo. Los oyentes y los lectores de este periódico, de este podcast también lo harán y también pues se lo recomendamos a todos aquellos que nos dicen, pues insisto, que solo miramos la corrupción en el PSOE o en el gobierno. Ya ven ustedes que nosotros miramos en todos los sitios donde hay que mirar. Jorge, como siempre, gracias. Gracias, compañero. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal estás después de esta semana siguiendo este juicio tan interesante de Ábalos y compañía? Que claro, te está dejando, entiendo, pues un poco exhausto, porque están siendo declaraciones tras declaraciones y llega un momento que, claro, la mayoría de las cuestiones ya las hemos contado aquí en The Objective, tu compañero y otros compañeros, pero claro, el juicio pues se encara, ¿no? Su parte final. Bueno, sí, todavía nos queda podemos decir que hemos llegado a A la mitad, al a mitad de Ecuador. camino, sí, más o menos, a mitad de camino, ¿no? Faltan etapas importantes, bastante importantes. Hay un día, por ejemplo, la semana que viene, que va a ser clave, porque es el día que va a pasar por allí, bueno, pues muchos de los trabajadores del Partido Socialista que van a tener que explicar cómo daban los sobres con dinero en efectivo, si vieron allí a Carmen Pano, la mujer la empresaria que nosotros hemos revelado que llevó 90.000 euros a Ferraz. Y ese va a ser un día muy complicado para el gobierno y para el PSOE. Pero, bueno, pues esta semana, como bien dices, ha sido un poquito denso. Ha sido mucho funcionario,
mucho alto cargo de Adif, de Puertos del Estado, pues bueno, explicando los mecanismos de contratación que llevaron a comprar las mascarillas a la trama y demás. Por lo tanto, es muy interesante, es muy importante, pero para nuestros lectores posiblemente haya perdido bastante interés respecto a lo de la semana pasada, que era el tema de enchufes, y al final... Sobre todo porque además seguro que nuestros lectores ya por leernos se han enterado de toda esta cuestión de las mascarillas, porque ya lo hemos contado aquí desde hace ya unos años. Por eso hoy te llamaba Pelayo, perdona este atraco que te he dicho, pero te llamábamos por otras cuestiones que has publicado que no tienen nada que ver con ese juicio que llevas ya 2 semanas siguiendo, pero que son clave y fundamental, esa tragedia de Adamuz. Cambiamos radicalmente de asunto porque nuestro compañero pues sigue investigando junto con Teresa Gómez sobre este asunto, y habéis publicado pues cuestiones gravísimas, como que Adif retiró a escondidas tras el accidente de Adamuz un carril con fisuras que ya se habían visto en el año 2019. Es que esto es bastante sorprendente, ¿no? Al final, porque bueno, han pasado prácticamente 2 meses desde el accidente y prácticamente también 2 meses desde que el ministro Puente nos dijo que, bueno, que aquel tramo estaba perfectamente reparado, se había hecho una renovación integral, que fue la palabra que utilizó. Todos entendimos que se había cambiado pues todo cuando tú realizas 200 millones de euros, efectivamente, decías, y... es una obra muy importante, ¿no? Y entendíamos que todo aquello estaba en perfectas condiciones. Cuando vas rascando, vas viendo que no es así, no era oro todo lo que reluce, y efectivamente en Adamuz las carencias y los defectos no eran nuevos, venían de hace mucho tiempo, y además lo peor de todo es que lo conocían. Lo conocían y no se hizo nada hasta justo después del accidente, ¿no? En el caso que revelamos, bueno, pues resulta que un empleado, un jefe de mantenimiento de Adif, bueno, pues decide ponerse en contacto con la Guardia Civil y decide ir a declarar de forma voluntaria para contarles una serie de detalles desconocidos hasta el momento, ¿no? Este es un informe que hemos conocido esta semana, que ha hecho la Guardia Civil en base a ese testimonio. Entonces esta persona, bueno, revela una serie de cosas que han pasado desde el accidente, ¿no? Y una de ellas es que el día 13 de febrero, cuando ya el ministro Puente nos había dicho que estaba todo perfectamente, bueno, pues reciben una orden desde Presidencia de Adif, los técnicos, se transmite de forma verbal esa orden, no queda constancia de nada, para que acudan a retirar 42 metros de vía en una zona situada a aproximadamente 1 kilómetro del siniestro, ¿no? Hay que entender que el tramo de vía que retiran no tiene una relación directa, ni mucho menos con el siniestro, pero sí, bueno, pues deja las claras que efectivamente allí pasaba algo. ¿Por qué? Porque en mayo de 2019 aparece una alerta, ya el primer informe, que alerta que en ese punto de Adamuz se han detectado huellas de fisura en el carril. Esa alerta se vuelve a emitir en 2020, en 2022, en 2024 y en 2025 en 2 ocasiones. Es decir, vamos por 6 alertas, y la última solo 2 meses antes del accidente. ¿Qué ocurre? Que es que, bueno, que se entiende que es una alerta leve, ¿vale? Pero todo esto cambia de repente cuando el 13 de febrero se convierte en una alerta grave. Y se decide movilizar a todos los técnicos de madrugada y, bueno, pues sin autorización, quitar esos 42 metros, sustituirlos por otros, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que no estaba todo tan bien, y que sobre todo se ha intentado hacer pues por la puerta de atrás, ¿no? Claro, es que aparte del dolor y de la situación que están viviendo las víctimas y sus familiares, es que, claro, tienen que además de haber tenido esa pérdida dolorosa de su familiar o esas lesiones que muchos tendrán de por vida, o ese trauma que, aunque no hayan tenido lesiones físicas, les va a quedar cada vez que monten en un tren, si pueden hacerlo psicológicamente. Estas víctimas, estos afectados, estos familiares tienen que estar leyendo estas noticias, tienen que estar viendo al ministro Puente seguir presumiendo de gestión, seguir presumiendo de funcionamiento de trenes, y dedicarse únicamente a, bueno, pues a buscar los medios de comunicación, criticar a los medios de comunicación y decir que lanzamos bulos. Pero claro, otro bulo que lanzamos, Pelayo, y entiéndase la ironía, es que publicáis también esta semana en The Objective que precisamente Adif abandonó en un recinto sin vigilancia alguna el material que retiró
de Adamuz después del accidente, sin ningún tipo de vigilancia. ¿Tú qué haces, tribunales? Sin ningún tipo de custodio, un material que ha sido fruto de un accidente. Esto ya lo vivimos. Bueno, hay que rememorarse a otro accidente, a los atentados del 11M. O sea, es que sin vigilancia, unas vías que han sido fruto de un accidente que hay que investigar. Sí, y esto precisamente además, estas noticias, como bien dices, están generando no cabreo, porque yo pensaba que era cabreo lo que generaba sobre las familiares de las víctimas, pero una persona de ese entorno me ha dicho que no, que lo que sienten es tristeza. Dolor. Me ha dicho que Mm. tristeza, me ha llamado mucho la atención, ¿no? La palabra, porque dice que sienten tristeza cuando han ido al Congreso y no han sido recibidos por nadie. Y es que tenemos un ministro Puente que Cuando han es... pasado 2 meses y cuando pase un año. Efectivamente, o sea, si es que está reciente, si es que hay gente que ha acudido a esa cita en silla de ruedas, porque todavía no puede andar. Pues es muy grave y efectivamente, como bien dices, este tipo de noticias generan un impacto muy fuerte entre las familias de las víctimas, porque es que es absolutamente incomprensible que el material que se ha retirado de toda esa zona de Adamuz haya sido abandonado en una campa sin vigilancia, como bien dices, sin vigilancia de un vigilante de seguridad, sin vigilancia de cámaras, porque hay sitios donde pueden dejarlas, Claro. a lo mejor no vigiladas por personas, pero sí con una cámara que permita, en el caso de que sea sustraído... Digo yo que Adif tiene hangares donde pueden tener vigilancia, como dices, con una cámara, con un servicio mínimo, en un accidente en el que han muerto casi 50 personas. Pues el comentario que a mí me hacían, precisamente, víctimas, es que tienen la sensación de que eso está ahí abandonado, ahí tirado en una campa, para que venga alguien y se lo lleve, para que lo roben, para que desaparezca. Porque hacer desaparecer posibles pruebas es un delito, pero si se las lleva otra persona, bueno, pues ahí tiene que haber una custodia, ¿no? Es cierto que hay ciertas piezas muy importantes, determinantes para la investigación, que la propia CIAF, la Comisión de Investigación, precintó y se trajo a Madrid. Están en un laboratorio en Madrid, ¿no? Hay unos trozos Como es lógico. efectivamente, con unos trozos de aguja, hay una soldadura, la soldadura famosa que se rompe 22 horas antes. Eso está en Madrid y de hecho ha venido a la capital custodiada por un investigador en concreto, ¿no? Que ha venido por carretera, pues vigilando que en ningún momento se rompiera esa cadena de custodia y demás. Pero es que hay muchas más otras piezas en Adamuz y sobre todo, a lo mejor que ya no tienen un impacto importante sobre lo que ocurrió, sobre el accidente, sobre por qué descarriló el Lirio, pero que sí nos darían buena muestra de que efectivamente aquello no estaba en condiciones, que es que la vía Madrid-Sevilla no estaba en condiciones, que acumulaba incidencias, que no tenía un sistema de alerta ante roturas, como hemos venido contando, que hay limitaciones de velocidad, ya no solo en esa línea, sino en líneas de alta velocidad por toda España. Es decir, es muy significativo que el primer aviso de la historia que contamos del carril que tenía una fisura se produce en mayo de 2019. Es decir, es que son los años de gobierno de Pedro Sánchez. Es que es la gestión, apunta directamente a la gestión. Es decir, esto deja muy mal al gobierno, ¿no? Y el ministro Óscar Puente, bueno, pues está empeñado, ahora ha creado una página web que busca decir que todo esto son bulos, pese a que todo está respaldado con informes de la Guardia Civil, con documentos oficiales, pero es que claro, es que es muy, muy difícil de rebatir esto, o sea, es muy difícil de responder políticamente a el hecho, la certeza de que efectivamente, que es que las vías no estaban bien, que es que como contamos la semana pasada, 2 meses antes del accidente, en el punto exacto del accidente, en la soldadura, un tren de auscultación pegó un bote. O sea, detectó lo que se llama un defecto de aceleración vertical, que es que cuando pasa va a mucha velocidad y pega un bote. El tren sube. En el sitio exacto que se rompió, es decir, ahí pasaba algo. Lo fue a revisar alguien, pues aquello quedó apuntado para revisar, como quedó apuntado en mayo de 2019 para revisar. Pero mientras los trenes siguieron circulando por ahí, ese tren, el Lirio, podía haber sido ese, podía haber sido el anterior. O sea, la suerte de la vida de muchas personas podría haber sido totalmente diferente. El caso es que iba a pasar, no se sabía cuándo, Claro. pero iba a pasar. Y pasó hace 2 meses y casi 50 personas han muerto y no hay un mínimo de dignidad
por parte o de sensibilidad o de empatía. Recibir esas víctimas, intentar de verdad esclarecer lo que ocurrió y darles la realidad y la verdad de lo que ocurrió, que una persona que tiene un trauma de ese tipo, ya se haya perdido un familiar o esté en una situación física pues complicada tras el accidente, pues necesita respuestas y necesita una verdad, no esto, es que está siendo escandaloso. Y es muy importante además bueno, que yo creo que se siga informando, pero muy puntualmente de esto, o sea, al día, porque si no las cosas van cayendo en el olvido y eso genera lo que se llama una neblina en la opinión pública, que es lo que aprovecha al final el gobierno, lo que está intentando aprovechar Óscar Puente, por ejemplo, para decir que, bueno, que la culpa de esto seguramente lo haya tenido que el 112 andaluz reaccionó tarde. Entonces mientras nosotros estamos viendo la colección de pruebas que está acumulando, no nosotros, es que no la estamos investigando Claro, nosotros, es es que no que es de Oyeti, nosotros señores. nos estamos refiriendo única y exclusivamente a los avances de la investigación que está haciendo la Guardia Civil y la CIAF. Nosotros, cuando vamos poniendo piezas que va soltándonos la investigación encima de la mesa, no estamos buscando hacerle daño al gobierno políticamente, es que estamos contando lo que pasa. Pero nos Porque encontramos... es nuestro trabajo y por respeto a las víctimas, vamos, porque es nuestro trabajo conocer y descubrir la verdad. Es el trabajo último de un periodista, dar luz a la verdad y publicar la verdad. Pero es que ya simplemente por deferencia a esas víctimas, que es que hace 2 meses. En fin, Pelayo, muchísimas gracias, como siempre, y a seguir investigando, porque, como dices, que esa neblina no gane y ese relato no gane a lo que ha sido la verdad y a la realidad de los hechos. Gracias, como Seguiremos sin siempre. ninguna duda. Gracias. Enrique Recio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Esta semana, una de las noticias, digamos, de la semana, pues lo saben ustedes, esa regularización masiva aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez que afectará, pues bueno, hay una horquilla entre 500.000 y 1 millón de inmigrantes según pues las opiniones. Veremos al final en qué queda, pero esta semana, este jueves, han empezado los trámites para que esos inmigrantes que estaban en nuestro país pudiesen empezar a pedir ciertos papeles y documentos que ahora explicará nuestro compañero Enrique para pues poder comenzar esos trámites. Ha habido largas colas en muchos consulados de diversos países para pedir estos documentos que principalmente son, Enrique, los antecedentes, ¿no? Sí, sobre antecedentes penales. Recordemos que el gobierno ha endurecido, digamos, ese requisito. Antes se podía presentar una declaración responsable sobre la no comisión de delitos en los países de origen, pero ahora es obligatorio tener ese certificado. Entonces, bueno, pues de ahí a que haya esas colas en consulados, etcétera, porque ahora pues necesitan cumplir con ese requisito, además el de haber estado 5 meses antes aquí viviendo en España antes del 1 de enero de 2026. Claro, esto, pues bueno, veremos porque hay muchos países y también se ha comentado que, claro, son países en desarrollo, países que no tienen posiblemente digitalizado estos antecedentes o no tienen conocimiento, es difícil. Ahí va a haber una labor de gestión compleja. Sí, a ver, ese es el malestar que hay en la policía, ¿no? Porque recordemos que, bueno, como hemos publicado en el periódico, hay cierto malestar porque se ha apartado a la policía de la tramitación clave, ¿no? De todo este papeleo. Entonces serán los funcionarios de migraciones quien decidan al final si los documentos son auténticos, si no lo son, si vale un ticket de un viaje como prueba de residencia, si no Sí, vale. decían un billete Claro, o sea, de las autobús. pruebas de residencia son muchísimas, pues vale desde el padrón a documentos médicos, citas médicas, en fin, el abanico de posibilidades es muy amplio, ¿no? Entonces, claro, lo que ha generado malestar en la policía es que toda esta tramitación se va a encargar el Ministerio de Migraciones y no se va a encargar gente que está cualificada en todo este tema de la falsedad documental, que es la UCRIF, que depende de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que controla todo este tema, ¿no? Y claro, luego está en paralelo el grueso de solicitudes, o sea, la avalancha de solicitudes, ¿no? O sea, se calcula que la regularización va a beneficiar como a 500.000 de personas, ¿no? Pero se calcula que las solicitudes tal vez sean 750.000, 1 millón. Entonces, claro, la policía, en el Ministerio del Interior van a tener que hacer frente a, pues eso, a esas posibles falsedades, ¿no? Que no tienen por qué ser generalizadas, pero al final
Bueno, van más a llevar calidad es verdad muchísimo que puede trabajo, ¿no? haber. Y claro, quieren concluir esta regularización en 3 meses, entonces es un periodo muy corto de tiempo, muchísimo trabajo el que requiere verificar esos certificados de antecedentes con terceros países, los trámites se dilatan, en fin, es una tarea complicada, ¿no? Y la regularización al final es algo muy complejo que se debe hacer bien. Claro, ese malestar es creciente, pero más allá del malestar no hay nada que pueda hacer la policía más allá de protestar, porque ya está Sí. decidido quién se va a encargar de estas gestiones, que es el Ministerio de Masai. Exacto, sí, porque además no va a pasar por el Congreso, según tengo entendido, entonces ya está aplicado y no se puede enmendar ni nada, o sea, automáticamente pues ya se aplica y ya está en funcionamiento. Y luego, Entonces la policía pues trabajará cuando se le requiera. y luego está el tema de los antecedentes policiales, Hmm. que tal y como cuentas no va a ser causa tener antecedentes policiales de algún tipo de exclusión dentro de esta regularización. Hay que diferenciar. Esto Sí, también ha habido mucha polémica esta semana entre el PP y el claro, PSOE a sí. cuenta de antecedentes penales o policiales, pero claro, es que no es lo Hmm. mismo. Ha habido mucha polémica, efectivamente, porque primero fue la polémica con que se iba a dejar, como he comentado antes, entrar, o sea, regularizar a inmigrantes con una declaración responsable de antecedentes penales, y eso ya no es así, se va a pedir el certificado, pero ahora el texto es algo ambiguo con los antecedentes policiales, que para los que nos escuchan es un antecedente policial, pues es igual el de aquel que ha cometido un delito, pero no ha tenido una condena, puede ser, por ejemplo, un hurto o entonces, para estos casos, no es que se vaya a dejar entrar a todo el mundo que tenga antecedentes policiales, pero va a haber, supuestamente, según dice el gobierno, cada solicitante va a tener un informe policial sobre sus antecedentes policiales, que lo elaborará, entendemos, porque claro, la policía todavía no sabe muy bien cómo va, no hay instrucciones, no saben nada. Se entiende que lo hará la Comisaría General de Fronteras y Extranjería, y luego ese informe policial se trasladará a los funcionarios del Ministerio del Masai y, en último término, los agentes de la UTEX de Vigo, que son los que van a resolver los expedientes, una oficina centralizada de extranjería que hay en Vigo, ¿no? Para agilizar trámites de otras grandes ciudades con todo el tema de extranjería, serán los que deciden resolver el expediente. Decir, bueno, pues esta persona no tiene delitos, pues lo regularizamos. Esta persona tiene 2 delitos de hurto, ha robado, pues al final van a ser ellos los que van a analizar todo ese tema, que es otra queja también de la policía, porque claro, al final ellos conocen tal vez un poquito más todos estos trámites, ¿no? Están más familiarizados con esto y claro, pues están un poco alucinando, ¿no? Con cómo se va a llevar todo esto. Es que al final, Enrique, en esta cuestión está habiendo mucha polémica, pero yo creo que al final también el trasfondo de esta polémica es por cómo se está haciendo, porque da la sensación de que se está improvisando en exceso y que no está todo tan controlado en una cosa tan seria como es pues una regularización de un montón de personas que están viviendo en este país, pero que claro, que hay que hacer las cosas bien. Es el toque de atención también que nos han dado desde Bruselas, incluso otros países europeos, porque esto al final puede afectar al resto de países. Sí que se está haciendo hincapié y como tú decías, que esto no es una autorización masiva, cada expediente y cada caso se va a mirar al detalle, pero claro, igual, pues por como estabas comentando, la persona en mirarlo y en analizarlo, pues no es a lo mejor la más adecuada porque podría ser la policía o Claro, gente más familiarizada, trabajadores y seguridad del Estado más y luego el familiarizados. volumen de expedientes, el corto tiempo en el que se tiene que llevar a hacer todo, pues te invita un poco a pensar a que, pues que no se va a poder revisar Al milímetro, sí, concienzudamente puede cada haber expediente, errores, pero oye, claro. hay que confiar también en los funcionarios del Estado, en Sí. que se haga ese trabajo bien y que se haga correctamente. Y bueno, también recordar pues que bueno, que es verdad que la regularización pues es muy compleja y se tiene que hacer bien, ordenadamente, pero bueno, también va a ayudar a mucha gente pues bueno, que en su trabajo pues no tienen las mejores condiciones y bueno, pues que puede servirle bueno, ¿no? Va a ser de gran ayuda, ¿no? Esta regularización, Sí, bueno, este permiso de la trabajo COE, la patronal, sindicatos, la verdad que es difícil que estén de acuerdo tantas entidades diferentes. Lo que pasa que las cosas, pues bueno, hay que intentar hacerlas lo mejor posible y, pues como dices, al final los plazos son tan cortos y el volumen de trabajo va a ser tan ingente,
además unido al otro trabajo y el resto del trabajo diario que ya de por sí Claro, tienen sí. estos funcionarios, elecciones, es que se juntan muchas cosas que, bueno, pues hay que confiar en nuestros funcionarios, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en quien toque controlar todo esto, pero claro, cuando uno tiene 3 meses para entre 500 o 700.000 expedientes, pues es mucho más fácil equivocarse que si pues tiene un año y son menos expedientes. Es que al Claro. final esto es Además es sentido que el común. gobierno no ha explicado bien por qué tiene que ser en 3 meses. O Claro. sea, no queda claro. Es lo que es difícil Esta de urgencia comprender, cuando se ve que claro, sí. el método está un poco verde, que Ujú. la policía no sabe muy bien, cuando... En fin, Enrique, lo contaremos. Lo Te seguimos contaremos, sí. leyendo, gracias. Gracias. Adrián Ortega, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Luego te pregunto por el Atleti porque es la única esperanza que tenemos española en la Champions y por eso en honor pues esa camiseta, pero vamos a empezar por lo último y es esa eliminación del Real Madrid, esa eliminación ante el Bayern en un partido pues muy disputado, en un gran Sí. partido, pero bueno, al final la fortuna y alguna cuestión ahí un poco polémica pues ha dejado fuera a los blancos. El miércoles el Madrid jugó en Múnich y la primera parte fue muy interesante, la verdad. Toma pan y moja por los dos, pero luego en la segunda parte se calmó un poco todo, los dos equipos querían tener la posesión y no fue hasta el minuto 70 y algo, que no recuerdo mal, que a Camavinga pues le expulsaron por segunda amarilla. Y yo creo que eso al Madrid le terminó por despistar y sacarle un poco del juego, porque sí que es verdad que protestaron mucho esa falta y al final pues Luis Díaz y Olise remataron al Madrid. Claro, año blanco, de nuevo, en blanco, pues con el banquillo cuestionado, con Sí, todo lo que ha pasado este año, ¿qué va a salvo ocurrir? que, pues ¿qué va a ocurrir? Pues salvo que el Barça empieza a perder en Liga y el Madrid a ganar, se supone que sería la Liga para el Barça, veremos a ver la Copa del Rey y el Madrid pues sería otro año de lo que se dice aquí nada plete, que no gana nada. Y Y el claro, banquillo, pues a ver, sí que es verdad que Arbeloa parece ser que tiene voto de confianza, porque sí que es verdad que ayer dieron la cara, jugaron bien, para que engañar, mm, jugaron bien, aunque luego se les complicase, pero veremos, porque al final el proyecto del inicio de temporada con Xavi Alonso no se acabó en enero, este nuevo proyecto, pues en abril ya no tienes a priori ningún título que jugar, que disputar. es que eso para un Real Madrid, para todo un Real Madrid es muy complicado. Veremos qué ocurre porque es cuando se empiezan este mes largo que queda de liga a ver qué las sucede. tensiones. Vamos al Barça, porque el Barça también se ha quedado fuera. Barça fuera, eliminado por el Atlético de Madrid, casualmente, pero sí que es verdad que la primera media hora, sobre todo la primera parte, el Barça, bueno, empató la eliminatoria en la primera media hora y luego, pues, un gol de Lookman volvió a dar ventaja a los del Cholo y terminaron por certificar el pase a semis. Sí que es verdad que el Barça tuvo otro gol, se lo anularon, luego otra También mucha roja. tensión, porque el Atlético de Madrid Mucha iba con un tensión. resultado muy bueno, pero en el minuto 1, en el inicio, Sí, muy sí. pronto... Este periódico que estuvo presente en el Wanda, en el Metropolitano, puedo asegurar que había mucha tensión en el Metropolitano, había buen ambiente, no pasó Claro. gran cosa, pero mucha tensión por parte de las dos aficiones que no paraban de animar, porque a los del Barça eran unos 4.000, se escuchaba. Pero bueno, al final pues el Cholo pues se planta en semifinales. Bueno, a ver si esta es la del Cholo, ya le toca, es la del Cholo y la del Atlético de Madrid, que ya le toca conseguir esa deseada Champions. Se quejaba el Barcelona del estado del césped, Sí, se ha de habido la bastante queja situación, del césped, que de decían los que no estaba, árbitros, que no claro, los estaba árbitros en cortado. Europa y en la Liga, pues claro, Cuidado son un que poquito cambia mucho en diferentes. Europa y la Liga, ¿eh? Igual en la Liga eso en las dos jugadas igual no llega a ser expulsión, pero aquí en Europa ya sabemos que tratan de forma diferente los árbitros y bueno, también del césped y de hecho Laporta también al día siguiente dijo para la Rajadas, rajada y todo el mundo enfadado. Y el Atleti, ¿no? En el Atleti todo es alegría, todo es ilusión porque están en esas semifinales contra el Arsenal, Contra el ¿no? Arsenal, semifinales de la Champions, se va a jugar la ida en el Metropolitano el 29, si no me equivoco, esa última semana de abril, y a la semana siguiente viajarán allí al Emirates para ver qué sucede. Pues toda España con ellos. Mucha suerte a Sí. los colchoneros y por supuesto a ver si este año sí ya es el año de la primera, de esa primera. Recordamos que por el otro lado todavía queda el PSG con el Bayern, que Claro, eliminó al Madrid. claro.
La verdad que son Hay cruces interesantes. buena eliminatoria sí. y veremos a ver quién llega a Budapest en final de Claro, mayo. y luego este fin de semana, claro, hay parón, pero no por selecciones. En este caso hay parón de liga por esa final de la Copa del Final Rey. de Copa este sábado a las 9 de la noche en Sevilla. Tiene pinta que va a hacer calor. Y, y bueno, los dos equipos llegan muy bien, la verdad. El Atleti llega lanzadísimo, como acabamos de comentar, y la Real Sociedad llega de ganar 2 partidos en Liga y de empatar uno, que le empataron en el minuto 90. Pero sí que es cierto que el precedente próximo fue este principio de abril, que jugaron en Liga, Atlético de Madrid y Real Sociedad en el Wanda. Y ganó el Atlético 3-2, pero le costó, ¿eh? Le costó mucho ganar a la Real Sociedad. Entonces, Una porra, un pronóstico, ¿te atreves, Adri? pronóstico, yo creo que es un poco más favorito el Atlético de Madrid, porque al final tiene más equipo que la Real Sociedad. Pero es que yo creo que la va a ganar el Atleti, ¿eh? Es que Es que al yo final creo con que la tontería, ¿tú quieres yo, no, o crees? yo soy más de siempre tirar, no es que la Real sea un equipo pequeño, pero yo siempre voy con los equipos que van por debajo de la clasificación. Por eso soy del Valladolid. Pero yo creo que la Real Sociedad se lo va a poner muy complicado. Y el caso es que yo creo que este año es el año del Cholo. De todas formas, como es el fútbol, porque al inicio de temporada las dudas siempre sobre Bueno, el Cholo al han inicio de estado temporada, y... bueno, en la Liga recordamos que el Atlético de Madrid va cuarto. No, le ha pasado el Villarreal este fin de pasado, al perder en Sevilla, le ha pasado el Villarreal. Entonces, bueno, las esperanzas del Cholo ya se supo desde casi un principio que la Liga no iban a ser. Se ha centrado quizá en su equipo en poner en forma física bien para el final de temporada y están llegando muy bien. Y tienen posibilidad para ganar 2 títulos. ¿Y qué títulos? Pues nada, veremos qué pasa este fin de semana. Veremos qué pasa ahora. Gracias, Adri. Gracias. Adiós. Y vamos ya con nuestra última parte del podcast de hoy, con nuestra parte de corazón. Ya saben ustedes, tanto Marina como yo venimos de vacaciones de Semana Santa, pero es que en el corazón han pasado muchas cosas y esta semana están pasando muchas cosas. Marina, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Y me vas a contar muchas de ellas, porque bueno, hay romances, hay el rey Felipe que ha estado de bodorrio él solo. Cuéntame esto, que ha estado solo en Málaga, ¿ha sido? Sí, pues este fin de semana que coincidía justamente que el rey Juan Carlos, su padre, estaba en París porque le han dado un reconocimiento por su libro, que ahí no hay que olvidar que ha batido récord de ventas tanto en España como en Francia. O sea, Ahí estuvo Álvaro Nieto, ahí además, estuvo. siguiendo todo ese acto. Y el rey Felipe sí que no estuvo. Estuvo No. nuestro director, pero el rey Felipe no. Estuvieron sus hijas, la infanta Cristina y la infanta Elena, pero el rey Felipe no estuvo porque tenía otros planes, que era irse a la boda de la hija de unos amigos a Casares, que es una localidad de la serranía de Málaga, y estuvo ahí. A la gente le llamó la atención, que yo creo que ya no debería llamar la atención a la altura en la que estamos, que es que el rey Felipe fue solo y es que la reina Leticia no le acompaña absolutamente a ninguna boda. O sea, ella va a los actos que tiene entre semana que marca su agenda, pero lo que es los actos de fin de semana va siempre el rey Felipe solo. También les ha llamado la atención a todos los presentes que bailara mucho y es que, pues la verdad que es que el rey también nos ha demostrado que es un hombre que le gusta divertirse, que le gusta la música, que le gusta bailar y se queda el último en todas las bodas. O sea que... Claro, esto llama la atención porque al final es un acto social, es un acto de amistades. No comparten estos actos que son de la vida personal, no son amigos Ujú. comunes los que se casaban o cada uno tiene un Se- poco su círculo de amistades, que oye, Sí. también puede ser, muchas parejas lo tienen. Sí, se dice que la reina en estos casos no va por 2 razones. Una es porque no quiere eclipsar a la novia, porque al fin y al cabo la reina es la reina y cuando llega a un sitio todas las miradas se posan en ella. Y la otra es porque valora mucho su tiempo libre. Y su tiempo libre al fin y al cabo con la agenda que tiene es sábado y domingo y que prefiere esos días pues dedicarlo a leer, a hacer deporte, un poco lo que le gusta más allá de un evento social. Bueno, oye, cada pareja y cada persona tiene evidentemente Lo que sus es- acuerdos entre ellos, lo que Sí. decidan. Lo que es cierto es que el rey no estuvo en París, el rey Felipe, y que el rey Juan Carlos pues tuvo el apoyo de sus hijas, pero no de su hijo. Otro rey, Roca Rey, en este caso, de rey a rey, Ya. pero esto el apellido, torero, bueno, pues que cada vez está ganando más notoriedad, lo que es en el mundo de la tauromaquia, pero también en el mundo del corazón, porque, bueno, le ha pedido salir al padre Sí, de sí, una sí. famosa. Hemos vuelto unos años para atrás, en pleno siglo XXI, pero sí, pues nada, Roca Rey debe ser, no lo sabemos porque ellos no lo han confirmado ninguno de los dos, aunque ha sido Francisco Rivera quien ha hablado, yo creo, por las dos partes, que está saliendo con Tana Rivera, que no olvidemos que es la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez Dirujo.
Y nada, pues la verdad que tienen bastantes cosas en común, como ha dicho la propia Tana, el La tauromaquia, toreo, el mundo de la tauromaquia, claro, ya lo ha mamado desde claro, niña. lo tienen en las venas y nada, la verdad que parece algo bastante consolidado. Sí que es cierto que tienen amigos en común, Tomás Páramo, María Pombo, Pablo Castellano, se mueven en el mismo mundillo y además, según han publicado varios medios, parece ser que además Rocarrey ya conoce el Palacio de Liria, que ha estado durmiendo en Liria, así que yo creo que la relación está más que consolidada y sobre todo después de la llamada de Rocarrey a Francisco, que Francisco le dijo que claro, que por supuesto que podía salir con su hija y además le pareció un gesto muy bonito y muy tierno y que él mismo ha contado. Hombre, es verdad que al final entre toreros, pues bueno, es una especie de respeto. Parece que es algo antiguo y que es algo, pero bueno, el mundo de la tauromaquia entre dos toreros, Sí. entiendo que también Francisco Rivera es un torero respetado por este Rocarrey, este nuevo torero más joven. Entonces, oye, pues un gesto pues, de respeto hacia el futuro suegro. No Sí. sabemos si esto seguirá para adelante o no, pero lo contaremos Hombre, seguro. lo curioso, yo creo que es una de las cosas que más ha sorprendido es que Rocarrey hasta hace nada estaba saliendo con la compañera de piso de Tana Rivera. Ay, Dios O mío, sea, que esto hay aquí un ya... lío de terceras personas que no se sabe muy bien cuándo cortó con una, empezó con otra, en fin, ahí hay un... el timing está medido al milímetro. Es que el mundo del corazón Sí, es en sí, España, sí. la verdad que es fantástico. Y Sí. hay un embarazo, bueno, un Bueno, hijo. un El hijo. embarazo El embarazo no lo sabemos. sabemos, pero uno de los guapísimos de españoles, John Cortajarena, ha sido padre. Sí, pues todo surgió después de una información que contó Marta Riesco en TEN, que dijo que le habían mandado varios seguidores unas imágenes de John Cortajarena paseando por Bilbao con un carrito bebé. Claro, todo el mundo le sorprendió porque hasta lo que sabemos, John Cortajarena no tiene pareja. Y además ha hablado claramente de su homosexualidad, o sea, es un tema que él ha hablado con naturalidad. Entonces empezó a especular sobre si podía haber tenido ese bebé con gestación subrogada, si podía ser adoptado, algo que no se sabe porque él no ha comentado, pero sí que la revista Hola ha confirmado que es su bebé, que es su hija, su hijo, pero que no va a hablar de ello en ningún momento, que tampoco va a compartir imágenes en redes sociales, que eso forma parte de su vida privada y que se va a centrar en su vida profesional. Entonces, pues lo que podemos saber es que tiene un bebé, pero hasta aquí. Bueno, pues a ver, hay que respetar evidentemente y la intimidad de los niños y de los menores es lo principal. Vamos a acabar, Marina, con un tema, pues bueno, bastante triste porque la periodista y bueno, pues persona publiquísima del corazón, Sara Carbonero, la verdad que ha empezado el año 2026, pues está siendo un año muy complicado para ella. Recordemos esos problemas de salud que la tuvieron ingresada en las Islas Canarias al inicio del año y que bueno, ha estado convaleciente unos meses y ahora en estos últimos días, este fin de semana pasado creo que fue, bueno, pues ha perdido a su madre, que era un pilar básico, ¿no? Para la periodista. Sí, su madre le apoyó en este ingreso que has comentado, también le apoyó cuando a Sara le diagnosticaron el cáncer y cuando se divorció de Iker Casillas. Y la verdad que ha sido una dura pérdida para ella y para su hermana. Y bueno, ha muerto después de una larga enfermedad, después de 3 años que se la diagnosticara, ha muerto en su pueblo, en Toledo. Y bueno, la verdad que organizaron una misa, un funeral bastante emotivo. Pudimos ver además a Sara llorando, a su hermana llorando, a Sara acompañada de Isabel Jiménez, que es su mejor amiga, y también de su padre, que llamó especialmente la atención porque el padre de Sara Carbonero nunca ha aparecido públicamente, o si lo ha hecho ha sido en contadas ocasiones, y pues la verdad que fue una imagen bastante emotiva. Además también estuvo Iker Casillas, o sea que bueno, que se unieron de alguna manera para despedir a Goyi, a la madre de Sara Carbonero, que la verdad que ha sido un palo muy duro también para los hijos de Sara, que bueno, que estaban muy unidos a su abuela y su abuela se ha encargado un poco de ellos mientras Sara estaba con esos problemas de salud y bueno, bastante doloroso por lo que Una hemos noticia visto. triste, a ver si, bueno, pues lo que queda de año, la situación para Sara Carbonero, pues va mejorando, porque la verdad que está teniendo un inicio de año muy complejo. En estos últimos años ha tenido pues varios varapalos, como has comentado, y al final pues es una periodista muy respetada, yo creo, por los medios de comunicación y que, bueno, todo lo que le ocurre evidentemente es noticia, no puede dejar de serlo, tanto él, su vida como la de Iker Casillas lo van a ser noticia siempre por Claro. quienes son, pero bueno, creo que siempre desde el respeto y desde el cariño. Pues Marina, muchas gracias, como A ti. siempre. Gracias también a todos ustedes, ya saben, pueden encontrarnos en nuestra página web en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y como no, en su plataforma favorita de podcast.